Ya está. Buenas tardes, nos encontramos acá con la profesora o licenciada, perdón, Isabel Espinosa, que es especialista del CREVE La Libertad. Con ella vamos a conversar un poco sobre el tipo de estrategias y metodologías que se usan para el desarrollo psicomotriz de los niños en aulas inclusivas. Profesora Isabel, buenas tardes. Quien les habla somos estudiantes del Instituto Superior Pedagógico José Faustino Sánchez Carrión de la ciudad de Huamachuco. Es para nosotros un placer poder compartir esta entrevista con usted. Qué gusto. Bueno, Pa- profesora, usted desde su punto de vista, por decir así, ¿no? Por el trabajo que usted tiene en el CREVE La Libertad, por las actividad que usted desarrolla ahí, ¿no? Que son muy importantes para el desarrollo de los niños, sobre todo con niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Que muchas personas o muchas familias a veces no saben cómo sobrellevar tema o una situación así cuando, por ejemplo, tenemos un niño con estas capacidades diferentes, ¿no? Entonces, para usted una pregunta sería, ¿qué estrategias o qué tipos de estrategias se utiliza para aplicar en los niños con necesidades educativas especiales? Buenas tardes, ante todo, a todo el grupo. Les felicito por esta actividad que están haciendo de enterarse de cómo se está trabajando con las necesidades educativas especiales. Respecto a la pregunta, las necesidades educativas especiales son muy variadas. En función a estas necesidades, a las individualidades que pueda tener cada niño, cada jovencito, es que se utilizan las estrategias. Por ejemplo, ustedes son docentes, me imagino, de educación física, ¿verdad? No, profesora, estamos estudiando en el tema educación inicial, pero sí nos gustaría incursionar más a fondo en el tema de educación inclusiva, ¿no? Porque hay pocos Claro. docentes con esta especialidad, ¿no? Entonces, diferentes instituciones o aulas cuentan con este tipo de niños y la verdad es que los profesores no estamos capacitados para afrontar una realidad o una situación así con un niño, porque no sabemos qué metodologías o qué estrategias debemos utilizar para trabajar con ellos. Así es. Bueno, entonces, respecto a la pregunta, te voy a contestar en función a las necesidades educativas especiales más comunes que se pueden presentar en el aula. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un niño con discapacidad física, este niño va a tener el resto de sus funciones sin alteración, es decir, que él puede razonar, puede escuchar, puede ver. El único problema que es físico, ¿no? Muchas veces estos problemas vienen asociados a traumatismos en el nacimiento. Entonces, allí es donde se genera una parálisis cerebral infantil que a la larga nosotros lo vamos a vivenciar en el aula como un problema y cómo solucionarlo. En este caso, hay que ponernos en los zapatos del niño y entender que ese niño en su mente quiere jugar con sus compañeros, tiene la misma inquietud que los demás alumnos. Entonces hay que buscar la estrategia de que también se integre. Para ello es necesario, por ejemplo, tener una colchoneta. Si bien es cierto, el niño no va a salir corriendo como los demás, pero sí podemos hacer las actividades lúdicas, los juegos, y él puede estar acostado en la colchoneta o en su silla de ruedas y puede hacer los ejercicios que hacen los demás en la medida de sus posibilidades. Para ello, previamente hay que conversar con los demás niños cuando él no esté y decirle de que es un niño que Dios lo ha puesto en esta tierra como un angelito y que tiene un reto que es mucho mayor que el que tenemos nosotros, que tiene que afrontarlo y que nosotros como sus amigos, como hermanos en Cristo, vamos a apoyarlo para que esta carga al momento de realizar ese reto no sea tan fuerte. Entonces, una vez que se ha socializado esta idea, los niños van a tener una actitud totalmente diferente, van a ser solidarios, no se van a burlar ni se van a quedar mirándolo con las cosas que hace, sino simplemente van a actuar de la manera más normal posible.
En ese contexto, pues, le estaríamos dando respuesta a este alumno inclusivo y estaremos haciéndolo sentir que no es el patito feo y que no es la persona que en el aula está estorbando o está de repente generando un sistema de lástima, ¿no? Claro. Para el caso de un niño, por ejemplo, que tenga discapacidad visual, el resto de sus sentidos están bien, pero él vivencia con 4 sentidos, la vista no le funciona. Pero en este caso, Dios es un sabio, ¿no? Dios nos compensa las cosas. Cuando la persona pierde la visión, genera un mayor, una Digamos mayor que desarrollan capacidad, otro sentido, ¿no? O sea, ya sí, desarrollan la como un mayor sexto habilidad sentido. en escuchar, es muy táctil, ¿no? Entonces, para ese niño, si voy a hacer una actividad lúdica, es fácil que los demás compañeritos de repente yo pueda coger, tal vez, ¿cómo se llaman estos que le ponen a los zapatitos de los niños a veces para que suene? Sonajas, O sonajitas. como chiflidos, algo así, Sí, 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 chiquitas para ya. que suenen. Entonces sus compañeritos podrían, por ejemplo, si yo voy a trabajar derecha-izquierda, en una mano puedo ponerle 2 y en una o la otra puedo ponerle 1. Entonces, cuando levantan la izquierda, levantan uno y hacen sonar. Entonces, él va a levantar su izquierda, ¿no? Entonces, cuando los demás levantan la derecha, va a sonar doble. Entonces, y lo mismo puedo hacer con los pies y él va a ir haciendo los ejercicios. La idea es romper esas barreras arquitectónicas que permitan que los niños se integren a la clase. Entonces, para cualquiera de las discapacidades hay que buscar la estrategia de darle esa respuesta educativa, pero de todos modos dándole el soporte emocional para que se sienta feliz y esos niños van a recordarnos todo el tiempo, porque van a saber que su maestra sí entendió su reto y sí le dio una respuesta adecuada. Lo menos que debemos esperar es que ese niño vaya a sentir o pensar que le tenemos lástima, porque no es así. Ay, mire, qué importante es, profesora, poder conocer, ¿no? Todo eso es lo que un docente debe realizar. Eh, Así es. por ejemplo, maestra, ¿qué, ¿qué tipos de juegos, ¿no? Un docente debe aplicar para que pueda integrar a un niño con alguna discapacidad en un aula normal. ¿Qué tipos de Co- juegos pueden ser, ¿no? los juegos grupales son muy interesantes, pero hay que tratar de que si estamos iniciando recién con el niño, es mejor que este juego sea en grupos pequeños. Vamos a ir haciendo grupos, por ejemplo, con una pelota para que vayan pasándolo a la derecha, toda la vuelta de la mesa, o de repente a la izquierda, o de repente dándole botes, ¿no? Pero para ello va a tener que ser un grupo pequeño. Si queremos que interactúe con el resto de sus compañeros, podríamos ir formando diferentes grupos. Por ejemplo, podríamos cantar la canción se va la lancha, se va con el pescador. Y en esta lancha yo llevo a 3 y se reúnen 3, ¿no? Por donde estén. Y sucesivamente 4 y caminamos libremente por el aula y luego nos reunimos otra vez de 3, de 4, hasta de 6 puede ser un grupo donde puedan interactuar. También puede ser hacer palmas con las manos, con sus compañeros, pero lo ideal es que sea grupos pequeños Muy bien. para que tenga la oportunidad de participar igual que el resto. De lo contrario, de repente una o dos veces nada más va a ser su participación y eso va a ser mínimo. Muy bien, profesora. Mire, cuán importante es conocer. Eh, Otra de las preguntas, maestra, sería, ¿qué dificultades o cuáles serían las principales dificultades que afronta un docente, ¿no? De educación inicial cuando a su aula se integra un niño con alguna necesidad educativa? Bueno, yo creo que más que una dificultad es un reto. Y este reto es más que los alumnos, los papás.
¿sí? Porque nos vamos a encontrar de que los niños son mucho más sensibles, mucho más manejables, pero los papás tienen clichés, tienen estigma que dicen que de repente si un niño con síndrome Down podría ser contagioso, si de repente tiene algún tipo de discapacidad el niño, vaya a ser que, que su hijito aprenda mañas, dicen ellos, ¿no? Entonces hay que empezar por trabajar con un psicólogo o nosotros mismos, trabajar ese tema del soporte emocional para que ellos se concienticen. En esto aprovecho, ya ustedes me imagino que están próximos también a desempeñarse en aulas, cuentan con nosotros, con el CREVE. El que ustedes lo solicitan y nosotros podemos hacer esto vía Zoom o lo podemos hacer de manera física cuando ya acabe este tema de la pandemia. Tenemos especialistas con muy buenas metodologías para el trabajo de integración de los padres, pero te voy a decir que ese no es un trabajo de un día. Hay Claro. que trabajar varias veces y constantemente estarles repitiendo de que ese niño está viviendo un reto y que nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de apoyarlo a él y apoyar a sus padres para que no sea esta carga tan pesada, ¿sí? Gracias. Entonces, es importante que trabajemos con los papás antes de recibir a los niños. Cuando nosotros ya sabemos que va a venir un niño, démonos un tiempo la primera semana o si es posible antes de la primera semana, hacer dinámicas de integración, hacer dinámicas para que ellos se sensibilicen y se pongan en los zapatos de esos padres del niño, se pongan en los zapatos del niño y hagan lo mejor que sea posible para que el niño se sienta contento con ese grupo. Ese va a ser un trabajo de inicio. Luego ya, conforme va pasando el tiempo, los niños van entendiendo y van comprendiendo de que es un niño sensible, que con todas las limitaciones que pueda tener, también piensa como ellos, también siente como ellos y también vivencia las cosas de su edad. Y sobre Eh, todo, maestra, que estos niños necesitan, creo que más cariño, que el sí, docente le dé más afecto que por decir a eso, un niño normal, ¿no? Estos niños sí, necesitan más sentirse más protegidos, ¿no? sí. Sí, la idea también sería eh, hablar cada tema por su nombre, ¿no? ¿Es un niño regular? No, es un niño normal, porque si nosotros hablamos de un niño normal, estaríamos hablando, por ejemplo, de mí que uso lentes, que ya no soy normal, ¿no? Entonces, ese temita, es bueno, bueno, ahora estamos en un tema privado entre nosotras y por eso me permito decírtelo. Es un niño regular, son Ya. alumnos regulares, no nuestros Gracias, alumnos maestra. normales, Gracias. ¿no? Eh, Y el trabajo con estos niños, con toda clase de niños que tengan una discapacidad, hay que entender de que estamos con ellos en la etapa en que todo es trabajo de sentidos, ¿no? Trabajar con material concreto. Ujú. Ya, maestra. Y justo en lo que usted acaba de decir, ¿no? Que este, en un aula inclusiva, ¿no? Con niños con necesidades educativas, ¿de qué manera los padres deben o pueden involucrarse más para que tengan el docente tenga el mejor apoyo, ¿no? Para que pueda desarrollar mejores sus capacidades, mejores habilidades con estos niños. ¿Cómo puede un padre este, eh, a ver, ¿cómo le digo? Involucrarse, Involucrarse, ¿no? sí. Involucrarse más en el desarrollo de aprendizaje de sus niños. Mira, en este caso hay que empezar la tarea de sensibilización antes que con los padres. Siempre se parte de adentro hacia afuera, ¿no? El trabajo de sensibilización con los papás. Hay que saber en qué etapa está el padre. Cuando los papás tienen un niño con discapacidad, generalmente ellos no esperaron que viniera a su familia un niño con esas características. Entonces ellos pasan por una etapa de duelo que puede durar poco, puede durar un mes, 2 meses, puede durar un año, puede durar 40 años. Esta etapa de duelo tiene eh, sus altas, yo le llamo altas y bajas. Por ejemplo, cuando recién reciben la noticia es un shock y empiezan ellos a la etapa de la negación, ¿no? A decir, ¿por qué me tuvo que pasar esto a mí? No puede ser cierto. Primero no lo aceptan. Voy a buscar en otro médico una respuesta. Y luego
la etapa donde empiezan ellos a sobreproteger a su hijo. Y todo aquel que le diga que su hijo tiene una discapacidad, para ellos es un enemigo y tratan de huir. Y en ese contexto, cuando están ellos viviendo estas partecitas de la etapa grande que se llama duelo, no van a ser colaborativos con el trabajo. Porque si ustedes lo llaman para decirle, mire, su niño tiene esta dificultad y yo quiero apoyar, ustedes se convierten en los malos de la película y trata de cambiarlo de profesor para que se encuentre con alguien que no le diga eso, porque lo que está esperando es eso. Entonces, lo que hay que tratar de observar al papá para ver en qué etapa está. Si ya el papá aceptó, si ya llegó a la etapa de la aceptación y entonces ya nos encontramos frente a un papá colaborativo, no tenemos ningún problema. Pero la mayor parte de casos, por decir el 98% de padres en el nivel inicial, sobre todo, todavía están en ese proceso. Entonces, el trabajo es con un psicólogo, para que ese psicólogo Haga el esté acompañamiento, ¿no? conversando con ellos y tratando de que entiendan de que su hijo tiene una discapacidad, que no es una persona incapacitada, que simplemente es una discapacidad, ¿no? Está funcionando por debajo de lo regular una de sus funciones, pero que el resto se puede potenciar. Cuando el papá entienda eso y entienda que nosotros no estamos para criticarlo y no estamos tampoco para ser sus enemigos, sino que al contrario somos sus aliados en el trabajo educativo de su hijo, entonces recién vamos a lograr que ese papá colabore con el trabajo. ¿Ya? Y para ello es importante la forma como le hablemos. Nosotros no podemos llamar y decirle, señora, ¿sabe qué? Mire, su niñito tiene discapacidad y por eso vamos a trabajar de manera diferente. No, al contrario, cuando viene con su certificado de discapacidad para que lo reciban, ellos ya saben que tiene esa discapacidad, no tengo que decírselo. Entonces, lo importante, si ustedes pueden, ya pasamos esta etapa, un abrazo cálido, que sienta que ustedes están con ellos. Y luego decirle, miren, no se preocupe, vamos a trabajar juntos, pero eso sí, yo quiero compromiso, porque lo que no logre aquí, usted me tiene que apoyar en casa para que entre las dos lo logremos. Y no se preocupe que esto va a salir, todo depende de nosotros y vamos a empujar el carro juntas, usted de la derecha y yo de la izquierda, o usted de la izquierda y yo de la derecha, pero lo vamos a empujar juntos. No se sienta sola en esto. Y recuerde que estoy para servirle, que en cualquier momento usted llámeme, búsqueme y conversamos. Porque los padres entran en etapa de crisis a veces. Claro, también. Comparan al niño con sus otros hijos y no da, pues, no da igual que el No resto. entienden Entonces empiecen que no, sus no, hijos no, se no entienden su representan, ¿no? individualidad. Y Exacto. entonces ahí es donde empieza el conflicto, empiezan a sufrir mucho y esa procesión lo llevan por dentro y Ujú. necesitan que un profesional les haga sentir que realmente como sociedad estamos unidos en esto, que no está solo, pero que su responsabilidad es no dejar a su hijo solo y no decaer en el trabajo, que tenemos que estar ahí, trabajando juntos. Y si no les hace caso, me lo pasan, ¿ya? Me llaman al teléfono y yo les ayudo con el equipo para trabajar con ese padre. Mire, profesora, mire cómo es importante que nosotros debemos conocer y más aún nosotros que nos estamos formando para ser docentes y sobre todo si queremos incursionar más en lo que es educación inclusiva, Así es. conocer todo esto, ¿no? Eh, Maestra, también, por ejemplo, qué dificultades o cómo puede un docente, ¿no? Proporcionar o desarrollarse de manera o hacer que sus niños desarrollen su igualdad, ¿no? Porque en un aula regular integran a un niño con un niño inclusivo. Entonces, ¿cómo haría el maestro para poder integrar a todos los niños en un solo grupo? O sea, que no Bueno, sientan esa necesidad de que lo excluyan a este niño a veces como los mismos docentes no estamos preparados, ¿no? O así es. nunca han trabajado con un niño y supóngase que en esta escuela que trabaja se integra un niño, ¿no? Entonces el docente no va a saber cómo, creo que, como usted dice, nadie está preparado. Entonces, ¿cómo el docente podría integrar a su grupo a un niño con esta Ya. condición? Bueno, hay que partir de lo siguiente. Si observas mi mano,
ni siquiera observas la tuya, ni siquiera tus dedos son iguales todos. Cada dedo es diferente, cada persona es diferente. Y aunque fueran hijos gemelos, son diferentes, tienen una individualidad propia. Entonces, lo que buscamos en un aula es una homogeneidad del trabajo, mas no podemos lograr que todos aprendan igual, porque cada uno tiene su ritmo, cada uno tiene su estilo de aprendizaje, entonces no es lo mismo. Y con estos alumnos con necesidades educativas especiales, aparte de las adecuaciones que hacemos para los demás niños, tenemos que hacer adaptaciones curriculares, lo cual es un tema un poquito amplio para poder explicarte en este momento, pero es el trabajo que hace el docente de coger el currículum que está trabajando para sus demás compañeros y tener en cuenta dos características. Una, que debe ser el mismo tema, pero que no es necesario que le dé a todos por igual, sino a cada quien lo que necesita. Entonces, Claro, si este, adaptado de acuerdo claro, a su adaptarlo y tener contexto, en a su cuenta necesidad, siempre ¿no? el principio de equidad. ¿Ya? Con el principio de equidad, nosotros en inclusión le damos, por ejemplo, estamos haciendo las sumas. Con todos los niños vamos a sumar, vamos a suponer que estamos en primer grado, pero tú me hablabas de inicial. En inicial vamos a hablar de los colores. Entonces, ¿qué va a pasar? Con los demás niños de repente voy a trabajar series de colores, ¿no? Rojo, amarillo, verde, qué sé yo. Pero con mi alumno inclusivo, si tiene, por ejemplo, discapacidad intelectual, solamente voy a trabajar un color y luego más adelante trabajaré otro color. Es decir, que voy a trabajar el mismo tema, son los colores, pero con menos grado de complejidad y menos exigencia que al resto. Entonces, voy a hacer también mis desempeños en función de eso para poder evaluar al niño en función solamente a lo que puede lograr. Eso se llama adaptación curricular para darle respuesta a mi alumno sin tener que excluirlo. Muy bien, gracias maestra. Otra de las preguntas que también nosotros nos hemos planteado es ¿qué beneficios tiene la educación inclusiva para un estudiante con una necesidad educativa? Mira, los beneficios son múltiples. Uno, que es el principal, es que va a aprender a integrarse a un grupo social de jóvenes y chicos o niños de su edad y va a aprender a crecer en este contexto biopsicosocial integrado. Porque ¿qué pasa que si a este niño solamente lo tienen en su casa y no llevan al colegio? Nunca va a aprender las costumbres sociales, nunca va a aprender a desenvolverse en un grupo social, las costumbres, las normas de comportamiento, esas cosas las vamos adquiriendo del grupo. La madurez que va adquiriendo solo también, por eso es que no se recomienda un maestro sombra, porque no le ayuda al niño a madurar. Entonces solo va a aprender a hacer su mochila, va a aprender a guardar sus cosas, va a aprender a hacer la tarea sin tener que estar bajo la vigilancia de un adulto. Y esta integración en el aula para él es muy, muy provechosa, mucho, en el aspecto social, en el aspecto emocional, incluso en el aspecto familiar, porque no va a estar pegado a la falda de su mamá, sino que va a ir y va a socializar con otros chicos, se van a presentar problemas y él va a aprender a solucionar esos problemas. En ese contexto es muy valioso para él. Mire, maestra. Otra de las preguntas sería, ¿la educación inclusiva solo es buena para un niño con discapacidad o también es buena para un niño regular? Bueno, la educación inclusiva se refiere en términos educativos a incluir a un alumno que no está en el contexto de los demás. Vamos a suponer un alumno ashánica, se viene a la costa y es incluido en un aula. ¿Por qué? Porque no es su contexto regular, lo tienen que incluir. Lógicamente no se van a hacer adaptaciones para él, se van a hacer adecuaciones porque no tiene discapacidad, pero
sí es un proceso de inclusión. La inclusión es un término bastante grande, pero que en educación lo utilizamos, en el contexto del Ministerio de Educación, lo utilizamos la inclusión como el recibir a un alumno con necesidades educativas especiales y el hacer las adaptaciones curriculares para darle respuesta dentro del aula. Muy bien, maestra. Una de las preguntas que también, ¿no?, nos planteamos, decía, ¿cómo preparar el contexto educativo para dar respuestas de calidad a la diversidad a niños con necesidades educativas? Hay dos maneras. Una es haciendo las adaptaciones del contexto de la institución. Por ejemplo, si es un niño con discapacidad física, haremos rampas, haremos pasamanos, ¿no? Y en el otro contexto es adaptaciones curriculares. Esos dos tipos de adaptaciones tenemos que hacer para dar respuesta a un alumno con necesidades educativas especiales y que esa respuesta pues sea la adecuada. Muy bien, maestra. Ya para culminar, eh, es importante utilizar el juego para que un niño con una necesidad educativa desarrolle su psicomotricidad, en el aspecto cognitivo, en el aspecto de comunicación. Es importante el juego, utilizar el juego como estrategia. Yo considero que el juego es la mejor estrategia que se puede encontrar para trabajar no solamente con un alumno inclusivo, con todos, porque el juego le permite al niño aflorar esas experiencias internas que pueda tener, sus experiencias previas, se suelta, canaliza también de repente las energías que pueda traer y le permite un grado de integración altísimo. Entonces, para mí, el juego es lo que más recomiendo como estrategia para el trabajo que se puede hacer tanto dentro del aula como fuera del aula. Entonces, está demostrado que el juego es la mejor estrategia para desarrollar la psicomotricidad en todos Así los es. niños, Sí, no solamente la toda la psicomotricidad, etapa en escolar, todo, sí, 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 ¿no? en todos los aspectos. Incluso el juego te permite lograr habilidades superiores en un niño, porque si tú trabajas perfectamente el juego enfocado al desarrollo de una lateralidad mixta, entonces estás haciendo trabajar ambos hemisferios cerebrales, ¿no? Y entonces, por ese lado, yo le veo que el juego es magnífico, sí. Personalmente lo recomiendo. Muy bien, maestra, gracias. Ha sido una charla muy importante, muy interesante y sobre todo que nos va a servir a nosotros para desarrollar nuestra, nuestra investigación y sobre todo para nosotros como futuras docentes podernos integrar y sobre todo ser buenas docentes para poder aplicar estos métodos en niños con necesidades educativas especiales. Eh, Así es, mi querida Melissa. Y una recomendación, ustedes que todavía son sangre joven y nueva, que está por ingresar a la docencia, una recomendación. sí, Siempre, muy bien. siempre, siempre póngale mucho cariño a lo que están haciendo. No, porque los maestros decimos somos los peor pagados. Sí, pues somos los peor pagados y Pero los que más trabajamos. los que ¿Pero más por trabajan, qué? así es. Porque lo hacemos por vocación. Y es importante que hagas lo que te gusta y lo que quieres. Cuando estás haciendo lo que quieres, haces, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora. Estamos sábado, estamos en la tarde y estoy trabajando contigo. Estamos ¿No es trabajando, cierto? así es, Así maestra. es. Muchísimas gracias de Es parte un gusto. de mis Es compañeras un que gusto. también quieren agradecerle a usted y también agradecer al CREVE La Libertad por permitirnos, ¿no? Por apoyarnos sobre todo para el desarrollo de nuestro trabajo y también a la vez felicitarles por sus 10 años de creación y que sigan Muchas los gracias. éxitos y que sigan ustedes fortaleciendo cada día o fortaleciéndose cada día para que puedan eh, dar lo mejor que el CREVE La Libertad brinda a todas las instituciones educativas que cuentan con un contexto de educación básica especial, ¿no? Para que ustedes apoyen de todas las formas posibles para que los docentes puedan integrar a todos sus niños con necesidades educativas. Así que Así de es. mi parte, maestra, gracias por su apoyo y mis compañeras también quieren agradecerle a usted por su colaboración con nosotros.
Gracias, profesora. Muchísimas gracias, les deseo mucha suerte y espero pues que nos visiten las veces que ustedes gusten. Al CREVE es también de ustedes, está todos los equipos a su servicio y cuando gusten una capacitación cuentan con nosotros. Gracias, maestra. Gracias. Muy bien, profesora. Profesora, ¿me escucha? Claro que sí, Adeli. Profesora, mucho gusto. Sinceramente, nosotros encantadas. Y gracias por darnos esos minutos de su tiempo tan valioso, que como usted ya lo dijo, no es tanto el amor de repente al solo hecho de tener un título, sino a su trabajo. La Así felicito es. realmente y muchas gracias. Y nosotros, pues, nuestra meta también es eso, ser buenas docentes, docentes por vocación y no más por lo que es económico. Muchas Así gracias, es. profesora. Que Dios la bendiga y siga así mejorando su trabajo. Gracias. Gracias, Adeli. Muchas gracias. ¿Quién más? Saluden. Digan gracias. Ya, profesora, agradecerle bastante de verdad por darnos esta información, ¿no? Que nos va a servir como futuras docentes, ¿no? Gracias por su colaboración, por darnos esta información en esta tarde, ¿no? Y desearle lo mejor y bendiciones que siga para adelante. Muchas gracias, profesora. Gracias, Aide. Muchas gracias también a ti. Buenas tardes, profesora. En esta tarde le agradezco mucho por la explicación y enseñanza que nos ha dado usted. Y bueno, le admiro mucho con las palabras que describe esto de la información que nos ha dado. Muchas gracias, ya que es muy necesaria para nosotros que estamos comenzando. Y bueno, profesora, muchas gracias. Gracias también a ustedes, Lisbeth. Yo les deseo muchos éxitos y yo sé que desde ya son grandes maestras. Ya lo llevan en la sangre, nacieron con esa misión, la misión de Cristo, que es enseñar. Sí. Gracias, maestra. Gracias por todo su aporte que nos ha dado. Y una vez más, felicidades por sus 10 años en el CREVE La Libertad. Para Muchas toda gracias. la Un familia, abrazote. para toda la familia que integra el CREVE, nosotros de acá, desde Huamachuco, les mandamos un abrazo muy grande por su día. Gracias, Muchísimas profesor. gracias. Buenas Bendiciones. tardes. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas Hasta tardes. luego.